Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la tercera semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El enviado de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana, El pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Día martes, leer con oración. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 18. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Amén. Título del día: Los valientes de David. En el año 2017, el Señor nos dio estas palabras: entusiasmo, excelencia e inclusión. Esto se debía a que la iglesia estaba apática y había que hacer algo. Tenía que haber una reacción. A partir de entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos un ejército, como los valientes de David. Tuve comunión con algunos jóvenes más experimentados y uno de ellos me preguntó: ¿cuál es exactamente nuestro papel? ¿Qué tenemos que hacer? Mi respuesta fue el pasaje del primer libro de Crónicas, donde David deseó beber agua del pozo que estaba junto a la puerta de Belén. Capítulo 11, versículo 17. Porque en ese lugar había un agua especial. David no pidió a nadie que fuera al pozo a sacar agua, puesto que allí estaba acampado el ejército de los enemigos filisteos. David solo suspiró, pero 3 hombres valientes de su ejército irrumpieron en el campamento enemigo, sacaron agua del pozo y se la llevaron. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 18. De la misma manera, hoy están surgiendo valientes entre nosotros. Contamos con jóvenes maduros que tienen una visión de la obra y del reino del Señor y saben que estamos luchando por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Para esto necesitamos a los valientes de David. Primera de Crónicas 12 relata la convocatoria de personas para formar el ejército de David. Como hemos visto, el Señor está formando un ejército, una tropa de adolescentes. Por eso, los jóvenes maduros deben cuidar de los adolescentes, dándoles voz de mando, ya que son los capitanes de las tropas del ejército del Señor, que lucha por el reino. Versículo 18. Más adelante, en el mismo libro, vemos la cooperación de Hiram, rey de Tiro, enviando materiales y trabajadores para construir una casa para David. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Tiro se sitúa precisamente en la región costera donde actualmente se desarrollan los conflictos en Israel. Esta ciudad era famosa por la habilidad de sus habitantes en el corte y trabajo de la madera, así como en el manejo de diversos metales. Además, contaban con flotas de barcos, botes y balsas. En tiempos del rey Salomón, estos hábiles hombres tomaron madera de los cedros del Líbano desde Jope hasta Jerusalén para edificar el templo, la casa del Señor. En el segundo libro de Crónicas aparece alguien llamado Hiram Abí, otro hombre hábil que el rey de Tiro envió a Salomón. Como leemos: yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Él envió a este sabio porque Salomón necesitaba edificar la casa del Señor, que su padre David le había encargado. Para la construcción se necesitaban materiales y artífices calificados. Entonces, el rey de Tiro envió a Hiram Abí, varón lleno de sabiduría, de inteligencia y de ciencia, para hacer toda obra de bronce. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 14.
En otras palabras, Salomón necesitaba un experto, un especialista para trabajar en la edificación del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 3 al 7. En Crónicas hay más detalles sobre quién fue Hiram-Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 14. Aplicando este hecho a nuestra realidad actual, los capitanes son esos hombres hábiles que saben trabajar oro, plata, bronce, lino fino, púrpura, carmesí y toda clase de materiales. Todo esto es para edificar la casa del Señor. Los jóvenes maduros, los capitanes de tropa, tienen a los adolescentes como recurso humano a su disposición. Todo ejército necesita tener capacidad de movilización. Por lo tanto, un capitán necesita tener la capacidad y el poder para movilizar tropas. Hoy, los capitanes comandan tropas de primera calidad, movidos por la palabra del Señor, con la moral alta y llenas de energía celestial. Con todo esto, edifiquemos para el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.